Bienvenidos al curso de Neuroradiología en español bajo los auspicios del American Ring Ray Society. Les habla Diego Núñez y discutiremos los principios fundamentales del diagnóstico por imagen en la hemorragia intracraniana aguda, con énfasis en los hallazgos iniciales en tomografía computada y las recomendaciones que podemos hacer basados en estos hallazgos. Es importante destacar que 20% de los accidentes cerebrovasculares corresponden a ictus de tipo hemorrágico repartidos aproximadamente entre 15% intracerebral y 5% en forma de hemorragia subaracnoidea. Los objetivos de esta presentación son revisar las diferentes causas de ictus hemorrágico y su variada presentación, con la idea de poder sugerir un diagnóstico presuntivo para hacer apropiadas recomendaciones sobre los pasos a seguir en la evaluación y manejo de estos pacientes. En general, las causas de hemorragia intracraniana están asociadas a distintos eventos fisiopatológicos que incluyen el daño crónico y progresivo de la pared de pequeñas arterias, como ocurre en los pacientes hipertensos o víctimas de drogadicción, en trastornos de la autorregulación con transformación hemorrágica de infartos por daño de reperfusión, por rotura de aneurismas intracranianos y malformaciones vasculares, así como por lesiones inflamatorias que resultan en vasculitis, en trastornos de la coagulación, en necrosis hemorrágica por tumores y también como resultado de la obstrucción al egreso de la circulación venosa por trombosis de los senos. En general, es una entidad de mal pronóstico. La mortalidad puede alcanzar el 30% de los casos, con crecimiento rápido del hematoma y desarrollo de edema vasogénico con efecto de masa. Acá vemos el comportamiento de un hematoma cerebral en las primeras 2 semanas del ictus, con apariencia homogénea en la fase hiperaguda menor de antes de las 24 horas, luego con cierta resolución del componente hemático en la periferia, que se hace algo más hipodensa, con la característica apariencia dentro de los primeros 3 días. Luego en la fase subaguda el efecto de masa aumenta y la zona central de hemorragia se disipa aún más, y vemos el ejemplo que unos 10 días más tarde, en la fase subaguda, el efecto de masa permanece con mayor reducción aún del componente hemático. Ahora les ilustramos acá cómo la resonancia magnética también puede caracterizar adecuadamente el estadio del hematoma, ya que las secuencias son sensibles al proceso de degradación de la hemoglobina y su grado de oxigenación. Las secuencias en T1 y T2 reconocen la oxihemoglobina como elemento de la hemorragia hiperaguda con un T2 brillante y un T1 iso o hipointenso. Igualmente, el proceso de desoxigenación con el efecto paramagnético y susceptibilidad de la deoxihemoglobina se manifiesta como isointensidad en T1 e hipointensidad en T2 durante los primeros 2 a 3 días después del evento. Pasados los 3 días, el paso a metahemoglobina todavía contenida en el compartimiento intracelular determina un acortamiento del T1 que lo hace brillante y es generalmente en la periferia, con hipodensidad marcada en T2 y asociado edema circundante. En la medida en que progresa el paso de la metahemoglobina al compartimiento extracelular, vemos un comportamiento similar de hiperdensidad en ambas secuencias T1 y T2, lo cual comienza generalmente a partir de la primera semana y puede permanecer hasta por meses, hasta que se convierta finalmente en hemosiderina. La tomografía computada puede contribuir en la estimación del pronóstico del paciente. El volumen del hematoma,
mayor de 30 centímetros cúbicos es de mal pronóstico. Y acá ilustramos las medidas en dos planos, en la vista axial y la medición de la altura en el plano coronal como fórmula para la estimación del volumen de un elipse. Más recientemente se han desarrollado medidas automatizadas en los tomógrafos, pero la medición de las tres dimensiones dividida por dos todavía contribuye adecuadamente a la estimación del pronóstico en la práctica del día a día. La pérdida de volumen cortical, la densidad heterogénea del hematoma, su forma irregular y la extensión intraventricular son también factores de mal pronóstico. Igualmente, la potencial expansión con sospecha de extravasación de contraste en angiotomografía ha demostrado ser un buen signo pronosticador del deterioro neurológico. Este es un signo de relativa reciente descripción que tiene un buen valor predictivo para la posibilidad de que la hemorragia se expanda y se asocie con un peor pronóstico. Es el signo del punto denso dentro del hematoma después de practicar angiotomografía. Para que el signo tenga validez pronóstica, se establecen los criterios de que debe medir más de 120 unidades Hounsfield y no debe estar relacionado con ningún vaso adyacente. Acá vemos dos casos que ilustran la expansión del hematoma cuando al principio había demostrado puntos densos en el estudio contrastado de angiotomografía. Conociendo la historia clínica relevante y analizando la edad del paciente, así como la localización y características del hematoma, podemos sugerir las consideraciones diagnósticas más probables. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, la probabilidad de una malformación arteriovenosa, al igual que los infartos venosos y los efectos vasculares de la drogadicción. En la medida en que progresamos en edad, otras entidades como la hipertensión y la angiopatía amiloidea prevalecen como etiologías más probables de hemorragia espontánea intracerebral. Además, como veremos, la mayoría de estas entidades tienen una localización bastante típica o relativamente predecible. Basados en estas premisas, vamos a usar las imágenes de estos 7 pacientes para la descripción de hallazgos y la posibilidad de sugerir el diagnóstico más probable. Empecemos por el primer caso, que es un paciente de 65 años con hipertensión sistémica crónica no controlada. Vemos un hematoma profundo de localización talámica con moderado efecto de masa. Esta es una de las localizaciones características de la hemorragia hipertensiva, siendo la más frecuente localización en los ganglios basales y cápsula interna, seguidos por el tálamo y la fosa posterior, y con menos frecuencia la localización lobar periférica. Estos pacientes generalmente se presentan con inicio rápido de déficit neurológico, cefalea, convulsiones y pérdida de conocimiento. Acá vemos como otro caso de hemorragia central talámica con extensión intraventricular y los hallazgos patológicos en estos pacientes con hipertensión no bien controlada son la pérdida de la integridad de la pared muscular de los pequeños vasos perforantes, particularmente las arterias lentículo-estriadas que irrigan los ganglios basales y el tálamo. Vemos la degeneración fibrinoide y la lipohialinosis que resulta del efecto de hipertensión sistémica. También se describen pequeños microaneurismas propensos al sangrado, también llamados de Charcot-Bouchard, como lo ilustramos en el esquema inferior derecho. En este otro segundo paciente vemos un gran hematoma frontal, pero de manera muy importante la asociación con hemorragia subaracnoidea y también cierto grado de dilatación del cuerno temporal, lo cual es también un marcador de hemorragia subaracnoidea. Se trata de un sangrado por rotura de aneurisma de la arteria cerebral media derecha.
ilustrado en la angiografía por sustracción. Uno tiende a pensar que los sangrados por aneurismas son típicamente subaracnoideos, si bien es cierto que esa es la presentación más frecuente. Aproximadamente 15% de los casos se presentan con hematoma del parénquima, que por cierto suele ser un signo predictivo excelente para la localización del aneurisma sangrante. Este es un ejemplo de un hematoma parenquimatoso centinela que nos indica que el aneurisma sangrante debe corresponder a la circulación anterior, por frecuencia la comunicante anterior, como lo confirma la angiotomografía. Nótese también la presencia de hemorragia subaracnoidea. Las localizaciones más frecuentes de estos hematomas parenquimatosos asociados con aneurismas son la circunvolución recta del lóbulo frontal, la zona interhemisférica, los valles silvianos y en general la corteza cerebral adyacente a las cisternas basales. Acá vemos otro ejemplo de esta asociación, incluso con demostración de alta densidad dentro del hematoma, correspondiente al punto del aneurisma sangrante, ilustrado en la angiotomografía, también con despliegue tridimensional. 85% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, la causa es un aneurisma cerebral sangrante. La localización típica es las encrucijadas vasculares en la posición en la que el flujo sanguíneo continuaría si el vaso no cambiara de dirección. Las roturas ocurren generalmente en el domo del saco aneurismal y se debe a un proceso degenerativo de la pared arterial en la que influyen factores genéticos con formación de material proteico que degrada la matriz extracelular de la pared arterial. En cuanto a su distribución, los aneurismas intracerebrales se reparten generalmente en proporciones similares entre la comunicante anterior y sus ramas, 30%, otro tercio correspondiendo a la arteria cerebral media y en la bifurcación carotidia, y otro 30% resulta de los sangrados de la comunicante posterior y la punta de la arteria basilar. De acuerdo a la distribución y cantidad de la sangre, se puede estimar a veces la localización del aneurisma, lo cual suele ser más predecible cuando el sangrado es en la circulación anterior. La localización del aneurisma sangrante a veces podemos predecirla por la presencia de un defecto hipodenso resaltado por la densidad de la hemorragia circundante, como lo vemos en este aneurisma de la bifurcación carotidia, demostrado en angiotomografía y en reconstrucción tridimensional. Hay casos en los que la hemorragia subaracnoidea no se produce por un aneurisma sangrante, sino por aparente sangrado venoso, el cual tiene una distribución muy característica y es en las cisternas perimesencefálicas. Ocurre típicamente como un proceso de evolución más benigna en pacientes con evaluación arterial normal, incluso en estudios negativos repetidos. Los criterios para este diagnóstico incluyen que la sangre esté centrada anterior al tallo cerebral o la protuberancia, pudiendo tener mínima extensión a la cisterna supracelar o silviana y no debe haber sangre intraventricular. Cuando estos criterios se consideran, solamente el 5% de los pacientes demuestran un aneurisma de la fosa posterior. Nuestro tercer paciente nos muestra una combinación de hemorragia paramedial frontal posterior izquierda con edema y algo de hemorragia subaracnoidea. Se trata de una mujer joven con un infarto hemorrágico por aumento de presión retrógrada secundaria a obstrucción del flujo venoso eferente. La trombosis venosa puede ocurrir en las venas periféricas, como en este paciente en quien se practicó venografía por resonancia en la admisión, demostrando trombosis venosa con evidencia de recanalización del flujo en el estudio de seguimiento. Esta otra paciente muestra alta densidad en los senos venosos recto y sagital, así como en la vena precentral. Nótese la presencia también de hematomas temporales izquierdos.
Las causas más frecuentes de esta entidad son condiciones de hipercoagulabilidad, ciertas medicaciones, infecciones, meningiomas e incluso trauma con lesión de los senos venosos. La presentación clínica frecuente es en mujeres jóvenes con historia de tratamiento anticonceptivo y se presenta frecuentemente con cefalea, déficit focal y convulsiones. Acá les ilustro un caso muy avanzado de trombosis venosa con extensa restricción de la difusión de la sustancia blanca periventricular y subcortical, con los correspondientes cambios en el mapa de coeficientes y cambios hemorrágicos en la imagen ponderada de susceptibilidad magnética. La venografía muestra la obstrucción de los senos longitudinal, recto y transverso, así como de la circulación venosa profunda. Hay signos tomográficos y de resonancia magnética para el diagnóstico de trombosis venosa, como son el signo del triángulo o cordón denso posterior y el signo delta con defecto central en los estudios contrastados. En esta otra paciente con afasia y convulsiones se demuestra la hemorragia lobar importante con edema, así como el defecto dentro del seno longitudinal en la imagen contrastada T1, la hemorragia aguda por predominio de deoxihemoglobina y la obstrucción venosa anterior del seno longitudinal. Nuestro próximo paciente es un niño con hematoma más o menos profundo temporal y aparente extensión intraventricular. En efecto, este paciente se presentó con cefalea brusca, hemiparesia izquierda y sangrado intraparenquimatoso temporal derecho. Nuestra primera presunción diagnóstica, particularmente por la edad del paciente, debe ser una malformación vascular. Como tal, indicamos de inmediato una angiotomografía que demuestra múltiples imágenes tortuosas en serpentina correspondientes a una malformación arteriovenosa como causa del sangrado intraparenquimatoso. Otras entidades que pueden confundirse con un sangrado reciente es la densidad producida por malformaciones de tipo cavernomas que pueden o no estar asociados a anomalías del drenaje venoso. Pueden ser lesiones hiperdensas, pero en la evaluación por resonancia se nota la presencia de productos hemáticos o hemosiderina. No es un sangrado agudo y suele ser un hallazgo incidental. En este caso, las lesiones son múltiples y sabemos que el paciente tiene una historia de carcinoma de pulmón. Se trata de metástasis hemorrágicas. Los primarios más frecuentes son precisamente pulmón, también la mama y los melanomas, así como los carcinomas de células renales y los coriocarcinomas. Es importante destacar que las metástasis representan el 25 al 30% de todos los tumores cerebrales y que de 3 a 14% son hemorrágicas. Es también de interés que aproximadamente el 50% pueden ser solitarias en la presentación inicial, como lo demuestra este paciente con melanoma metastásico en las figuras inferiores. Este es un ejemplo de lesiones hemorrágicas en pacientes con melanoma metastásico. La localización cortical subcortical de estas lesiones es bastante característica, pero también pueden identificarse en posición más central gangliocapsular. Las lesiones muestran grados variables de edema circundante y consistentemente evidencia de susceptibilidad magnética. En ocasiones, como lo vemos en la imagen izquierda superior, un nivel líquido puede identificarse por sangrado reciente con o sin signos de necrosis central. Los tumores primarios son también causa de hemorragia espontánea. Este es un paciente con glioblastoma multiforme y hemorragia en el esplenio del cuerpo calloso.
Las lesiones primarias pueden ser responsables en el 2 a 6% de los casos de las hemorragias intracraneanas no traumáticas y ocurren por rápida necrosis tisular y rotura de los neovasos dilatados con paredes muy friables. Ahora ilustramos otro paciente de edad con lesión hemorrágica lobar. ¿Cuáles serían las consideraciones? Bueno, una consideración importante es la posibilidad de una microvasculopatía amiloidea hemorrágica, la cual se produce por trastorno en el metabolismo del precursor proteico del amiloide, el cual se deposita en las paredes vasculares. Esta entidad tiene rasgos comunes con los hallazgos histoquímicos que se ven en pacientes con Alzheimer y con trauma cerebral crónico. Se ve con más frecuencia en pacientes con demencia senil y no hay realmente evidencia de asociación con hipertensión en estos pacientes. Acá vemos los depósitos anormales de amiloide que se producen como una lesión disruptiva de la integridad neurovascular. Los depósitos de amiloide generalmente se identifican en las capas musculares y en la adventicia de las arteriolas cerebrales periféricas. Esta entidad la venimos reconociendo con más frecuencia, particularmente con el uso de secuencias magnéticas sensibles a sangre y minerales. Se demuestra un amplio espectro de efectos de susceptibilidad magnética en forma puntiforme, nodular o como grandes hematomas, al igual que en forma de hemorragia subaracnoidea. Muchas de las lesiones puntiformes típicamente escapan al reconocimiento en tomografía computada, como lo ilustra este caso. Nuestro último paciente es un adulto con hemorragia lobar en proceso agudo con edema circundante en distribución opercular izquierda. Esto lo vemos en hemorragia parenquimatosa en pacientes con daño tisular de reperfusión, como ocurre en la transformación hemorrágica del infarto. Este paciente con lesión isquémica de la arteria cerebral media con hemorragia en la parte anterior del infarto. Esto ocurre muchas veces en forma petequial, que puede pasar inadvertida en la evaluación tomográfica, o puede ocurrir en forma de francohematoma intracerebral, como en este paciente con efecto de masa asociado. Se estima que puede verse alrededor de 40% de los casos en las primeras 36 horas de la isquemia, y es más frecuente en lesiones isquémicas de tipo embólico. Este otro paciente muestra una zona de hipodensidad en el lóbulo occipital derecho en el estudio de admisión con difusión restringida, con el correspondiente hallazgo en el mapa de coeficientes de difusión. La lesión hemorrágica es en el aspecto más anterior del infarto. Para diferenciar si la conversión hemorrágica es espontánea o está relacionada con la terapia antitrombolítica, se usa el criterio de contemporaneidad del sangrado con la terapia y la progresión de síntomas dentro de un periodo de 24 a 36 horas después del tratamiento. Este es otro ejemplo de transformación hemorrágica en un paciente con lesión isquémica del bulbo cerebral. Antes de concluir, quería alertarles de casos que pueden ser causas de confusión o error en la interpretación, como en estos 4 pacientes que todos se presentaron con cefalea a la sala de urgencia. El caso número 1 es una imagen densa en línea media que podría confundirse con sangrado, pero se trata de un tumor denso hipercelular, como ocurre en los linfomas. El caso número 2 muestra una imagen densa en anillo que podría interpretarse como posible sangrado agudo atípico, pero al comparar con un estudio previo, vemos que se trata de una lesión residual, hasta posiblemente con cierto componente de calcio, de un antiguo hematoma.
El caso número 3 es una imagen densa, nodular, posible sangrado agudo, pero en realidad corresponde a un cavernoma con un viejo sangrado y evidencia de hemosiderina, muy frecuentemente un hallazgo incidental. Y el caso número 4 es una imagen densa periférica nodular semejando hemorragia, pero que se trata de un simple artefacto de atenuación heterogénea por potenciación periférica de la densidad cortical adyacente al hueso. En conclusión, el diagnóstico por imagen en la emergencia neurológica juega un papel fundamental al establecer si un ictus es o no hemorrágico. Seguidamente, nuestro análisis de la distribución del sangrado y el conocimiento de la edad y factores de riesgo del paciente nos permite brindar un diagnóstico presuntivo y la recomendación apropiada. Utilizando la tomografía computada como paso inicial, podemos, dependiendo del resultado, establecer nuestras recomendaciones. Si el resultado es negativo, no es necesario otras evaluaciones. Si el resultado es positivo, pueden ofrecerse las posibilidades de una angiotomografía si existe alto riesgo de expansión del hematoma o sospecha de malformación vascular, aneurisma o tumor. Igualmente, la resonancia magnética podría recomendarse en los casos donde la etiología no está bien definida, en casos donde haya existido hemorragia previa o cuando se sospeche una lesión de origen venoso trombótico. En algunos casos donde haya la clásica localización de un hematoma central en pacientes con historia de hipertensión, podría obviarse la recomendación con otros métodos de imagen. Muchas gracias